Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Ya al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. El camino de sabiduría, mis amados hermanos, es el camino que va a traer bendición a nuestra vida. Escuche esto. Cuando nosotros aprendemos a vivir en sabiduría, entonces por consecuencia vamos a ser felices y vamos a estar llenos de bendición. En nuestra presentación anterior aprendimos las normas de la sabiduría siempre van a traer tranquilidad. Van a traer tranquilidad en nuestro diario vivir, van a traer tranquilidad durante la noche y también sobre aquellas situaciones repentinas. Nos da gusto que nos acompañe a la continuación de esta serie de enseñanzas, Sabiduría para Vivir. El día de hoy estaremos hablando acerca de las relaciones. Bienvenido, mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, de la Iglesia Bautista el Calvario. Mis amados hermanos, llegamos a la última sección
de este hermoso capítulo del libro de Proverbios. Mucha sabiduría, mucho consejo, mucho que atesorar para nosotros. Hoy nos toca la última porción, versículos del 27 al 35. La Escritura dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana y te daré. Escuche lo que dice esta porción tan hermosa. Versículo 29, versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Mis amados hermanos, la última porción de este hermoso capítulo del libro de Proverbios, el cual hemos puesto por título a toda esta serie de mensajes, sabiduría para vivir. Así llegamos a esta última porción de enseñanza que tenemos para nosotros. Como se los decía anteriormente, hay muchas promesas para nosotros, pero particularmente en esta porción nos habla acerca de las relaciones, de la comunicación, de cómo tratar a los demás. Viene ahora concerniente a nuestra relación con nuestro prójimo. Debemos dar a cada uno lo suyo, tanto como es justo, como lo exige el amor, la caridad, sin excusas. En Proverbios 3, 27 y 28, la primer porción, en este contexto, indica que se trata especialmente, escuche esto, del prójimo pobre, a quien hay que dar lo que necesita sin esperar nada a cambio. Leemos: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Está hablando del necesitado, está hablando del pobre. Promete, mis amados hermanos, no prometas algo y decir mañana te voy a dar. No digas a tu prójimo, anda, mañana te daré. No, dale y dale hoy. Él necesita para hoy cubrir su necesidad. No debe ser injusto, mis amados hermanos. Nadie sabe si va a vivir mañana y nadie sabe si la necesidad que él tiene ahora la va a tener mañana. Si en tus manos está el poder ayudar y dar, debes hacerlo. El deber incluye, mis amados hermanos, el pago a las deudas. Es importante. Si tú te comprometiste, cumple tu deber. También el pago de rentas o salarios. Cumple tu deber. Qué terrible es cuando hay personas que hacen compromisos y dicen, se comprometen que un día del mes harán el pago y no lo hacen. Cumple. Allá en el libro de la ley está prohibido no pagarle al obrero, al jornalero, su pago del día, porque eso depende. Debes de cumplir. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana. No. La provisión, mis amados hermanos, para nuestros familiares y personas necesitadas. Nuestra contribución, tanto para la iglesia como para el Estado,
constituye también un deber, una buena disposición para todo acto de amistad y humanidad, a fin de aliviar los problemas y necesidades locales, nacionales, mundiales, de toda índole. Qué terrible es cuando las personas no entienden que hay necesidades que cubrir en el hogar, en la casa, con el hijo, con el señor de la renta, con los compromisos que tengamos. Cuán importante es que nosotros cumplamos. Estos versículos 27 al 28 muestran el pecado de omisión, omitir nuestras obligaciones. Y dice la Escritura que es pecado el no cumplir como Dios espera. En el versículo 27 se presenta a alguien que merece ser ayudado. Mis amados, si tú eres el dueño y tienes la bendición de proveer, darle el derecho de propiedad a alguien, hazlo. Es tan importante, es tan importante. Se expresa, mis amados hermanos, la idea de hacer algún bien cuando están dadas las condiciones, cuando las personas necesitan ser apoyadas. Debemos estar dispuestos a ayudar. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene la responsabilidad, escuche esto, de ayudar al extranjero, al huérfano y a la viuda. Tenemos la responsabilidad de darle a cada quien lo que merece si está en nuestras manos hacerlo. En Romanos capítulo 3, versículo 7, leemos: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, en Gálatas 6:10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues. El pecado de omisión. Esta palabra viene de la raíz que significa asociarse con. Por lo tanto, se puede traducir como mi vecino, mi compañero, mi amigo, mi colega, con quien hice un compromiso. Aquí se nota el pecado de la indiferencia hacia el prójimo, como si no me importara su tiempo, como si no me importara su trabajo. Qué devastador ha de ser para el prójimo, mis amados hermanos, cuando se le trata de esta manera en medio de sus necesidades. El versículo 28, cuando se le dice: anda y vuelve, te daré mañana. Qué tremendo, mis amados hermanos. Mañana puede ser tarde. La emergencia es ahora. Recibe atención inmediata. El versículo 27 encontramos que debemos hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tienes contigo que darle. Eso es peor. Cuando está en tu posibilidad el poder resolver el problema en ese instante. Nunca hemos de tramar ningún daño contra nadie, menos contra nuestro prójimo, que está confiando en el pago, que está confiando en una ayuda. Ahora, mis amados hermanos, llegamos al versículo 29. Mire lo que dice el versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Mis amados hermanos, el siguiente mandato es que se encuentra en este versículo 29. Es el pecado de hacer algo premeditado y se dirige a alguien que vive confiado con nosotros. Se refiere a algún invitado, se refiere a alguna persona que confía en nosotros
y nos está pidiendo que no lo traicionemos. Eso es lo que nos está diciendo. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, en los 10 mandamientos leemos: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el versículo 29 dice que no intentes nada en contra de tu prójimo, reafirmando lo que dice Éxodo 20:17. Mis amados hermanos, quizás el individuo desea algo de nosotros, espera algo de nosotros, confía en nosotros. Nosotros siempre debemos luchar para contribuir en las buenas relaciones. Esto requiere tiempo, confianza, requiere una relación donde podemos ir creciendo. Qué terrible cuando alguien es traicionado, y recuperar la confianza es una tarea que no muchos logran después de haber sido traicionados. No habremos de ser el foco de contención o de discordia. No. Mire lo que dice el versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. En otras palabras, no busques pleito. No mires moros con tranchete. Otra versión de la Biblia dice: no tengas pleito con nadie sin motivo. Mis amados hermanos, aquí el amor juega un papel importante. Es no pensar mal de los demás. La mayoría de los pleitos perjudiciales surgen de sospechas infundadas, de malas intenciones, de malos pensamientos. Ir a los tribunales debe ser el último recurso para el cristiano. Llevar a una persona al tribunal y acusarle de algún delito falsamente se prohíbe. En el libro de Proverbios habla contra la persona que produce contiendas contra los inocentes. No debe ser el foco de contiendas. Debe ser un hombre de paz. En Proverbios 15:18 la Escritura nos dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En el versículo de Proverbios 18:18 leemos: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Mis amados hermanos, qué terrible es cuando existe el iracundo, cuando existe el pleitista, cuando existe el que por todo alega y todo quiere que se haga a su manera. No debemos ser el foco de contiendas. Debe existir un espíritu de paz y de bendición. Qué terrible es cuando hay personas, como dice Éxodo 20:16, que dan falso testimonio con tal de hacer contiendas. No hemos de envidiar la prosperidad de los malhechores en ninguna manera. Proverbios 31. Ahora ya hablamos de los que confían en nosotros. Proverbios 31 ahora se dirige a aquellos que son malhechores, de aquellos que andan viviendo impíamente. Y nos dice el versículo: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Escuchó eso? Mis amados hermanos, no debemos voltear a las personas que andan viviendo en impiedad. Dios nos ha dicho que Él actúa a favor de las personas que le temen. Él les va a dar la bendición de vivir bien y en bienestar. Pero aquellos impíos, aunque nosotros los veamos que viven bien, no debemos envidiarlos, no tenemos por qué voltear con ellos. Es importante lo que nos dice. Hay sin duda personas que tienen situaciones impías, con su lenguaje inapropiado, pintoresco, franco según ellos, y son
personas que con sus actitudes abominan a Jehová. Mire lo que dice el versículo hermoso. No intentes mal contra tu prójimo. No tengas pleito. Verso 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Debemos detestar, debemos sentir un fuerte rechazo contra ellos. La palabra que se usa es abominar, abominación. Se encuentra en cantidad de personajes que encontramos en la Escritura, como el Señor abominó, quiere decir rechazó, repugnó ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de tomar esa misma actitud hacia esas personas, hacia ese tipo de hechos y acciones. El perverso ha de sentir rechazo, repugnación hacia él, mis amados hermanos. No por él como persona, sino por sus acciones. Cuando por el contrario existe una relación íntegra con el Señor, sabremos distinguir aquel que necesita del Señor y tendremos la oportunidad de compartirle, pero nunca desear sus hechos ni sus acciones. Qué hermoso es cuando una persona tiene una dulce comunión con el Señor, y qué terrible es cuando alguien vive en impiedad y separado del Señor. Siempre debemos de tener motivos santos, siempre. Y le aseguro que envidiar a los pecadores no es un motivo que debe habitar en la vida de una persona santa. Salomón, mis amados hermanos, compara en estos últimos versículos de Proverbios la condición de unos y de otros. Mire lo que dice: los santos gozan de íntima comunión con Dios, pero los perversos son abominación a los ojos de Jehová. Esto lo dice el versículo 32. Hace una comparación entre los santos y los impíos, porque Jehová abomina al perverso, dice el versículo 32, mas su comunión íntima es con los injustos. Mis amados, los más dulces y benditos secretos del amor de Dios son comunión a los justos. Lo dice el versículo, mas su comunión íntima es con los justos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12, la Escritura nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Así llegamos al versículo 33 y ya encontramos otra comparación. Los santos y su morada descansan bajo la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa con los impíos? La maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Escuchó eso? Pero bendecirá la morada de los justos. Otra comparación importante que encontramos aquí. Aunque su morada sea simplemente un aprisco de ovejas, como da a entender el original, una casa sencilla, su morada será fija y permanente. Mientras que el impío, aunque more en un castillo, siempre estará bajo la maldición de Jehová. ¿De qué sirve vivir en un palacio si es un palacio sin paz, sin bendición y bajo la maldición? Los hogares que se mencionan en este pasaje quedan impactados por la maldición y la bendición, según el carácter de la persona. ¿Escuchó eso? La maldición de Jehová, y bendecirá la morada. El libro de Proverbios tiene una amplia lista de pasajes que utilizan la palabra bendición, y muchos otros hablan de maldición, y este es uno de ellos. La maldición de Jehová está en la casa del impío,
pero bendecirá la morada de los justos. Y esto depende, escuche bien, esto depende de sus moradores, de cómo sean sus moradores. Y muchos, los dos grupos reciben una atención enorme en el libro de Proverbios. Así llegamos a la siguiente comparación. Aún lo que Dios da a los escarnecedores o burladores, lo da burlándose de ellos. Eso dice el versículo 34. Ciertamente le escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Mis amados hermanos, si alguien se preocupa por hacer la vida de cuadritos a una persona, le aseguro que Dios se preocupa por hacerle una vida de cuadritos a esa persona. Eso es lo que está diciendo aquí. Ciertamente le escarnecerá a los escarnecedores. Este parece ser el sentido original. En otras palabras, les paga con la misma moneda. En cambio, los humildes, aquellos que buscan su favor, su gracia, aquellos que se humillan a sí mismos, aquellos que no tienen palabras falsas, sino que sus palabras son sinceras, Dios los enaltece. ¿Recuerda ese pasaje? Al que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Jehová muestra su sentido de humor en este pasaje y apunta a que tengamos una confianza absoluta en Él. Él da dignidad a los humildes, a los sencillos, a los pobres, pero Él hace temblar a aquellos que tienen mucha confianza, a los burladores, aquellos que se creen mucho y se creen capaces. Dice Proverbios 1:26, también yo me reiré. Proverbios 1:26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. El humilde puede alcanzar los beneficios divinos. El impío va a alcanzar maldición sobre su hogar. Mis amados hermanos, específicamente el humilde y el orgulloso se presentan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí en Proverbios, en este pasaje de 3:34, dice que Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Leemos en Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. También se encuentra en la primera carta de Pedro, cuando nos dice la Escritura en primera de Pedro 5:5, hablando de esta hermosa carta, revestíos de toda humildad. Mis amados hermanos, debemos de tener cuidado. La siguiente comparación que encontramos entre los santos, entre los sabios y el impío, los necios, como le llaman esta porción. Y así concluye el versículo, con el versículo 35 concluye Proverbios 3. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Por lo cual recibirán respeto y aprobación quienes saben apreciar la verdad de Dios y la sabiduría de Dios. Escuche esto. Mientras que los necios, en sentido moral, terminarán en perpetua confusión moral e ignominia. Terminarán en vergüenza. Los sabios heredarán honra. Serán respetados, serán reconocidos, serán aplaudidos, tendrán buen testimonio. Mientras que los necios llevarán ignominia, vergüenza. ¡Qué contraste entre el prestigio del sabio y del necio! Literalmente el texto dice que los necios son, mis amados hermanos,
llevados por el Señor a la ruina. ¡Qué terrible es esto! Quiero decirle, mis amados hermanos, para concluir, cualquier persona que quiera vivir en medio de la tranquilidad, en medio de la paz, en medio de la seguridad, tiene que aprender a vivir en sabiduría. Tiene que aprender a vivir bajo el consejo de la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 2, versículo 7, leemos: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El argumento para corroborar esta exhortación, mis amados hermanos, se toma de las infalibles ventajas que proporciona la sabiduría. Proverbios 3:22 dice: y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Mis amados hermanos, qué bendición tan maravillosa que gozan los santos de esa bendición de íntima comunión con Dios. Su morada será una morada llena de bendición. También ellos serán exaltados y serán honrados por su sabiduría. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites concluir esta serie de enseñanzas que hemos tenido estos últimos domingos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hablado, nos has enseñado, nos has exhortado, nos has animado y nos has llenado de confianza. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a atesorar estas verdades y a practicarlas en nuestra vida. Te lo ruego y te lo suplico todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de habernos acompañado en esta serie de enseñanzas que tuvimos, sabiduría para vivir. Es mi anhelo y es mi deseo como pastor que tú crezcas, mi amado hermano, y que tu vida esté llena de bendición. Por eso me preocupo por preparar mensajes prácticos que estimulen tu vida. Te animo en el nombre de Jesús que los practiques. Vive con sabiduría. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario. Bendiciones y no te olvides de compartir este mensaje. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios,
es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.